Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Continúa la protesta de la familia Miranda Leiva, Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva exigen derecho a la vivienda. 2 años y 9 meses desplazados sin hogar, sin respuesta, solo represión comunista en Cuba. Maidolis Leiva Portelles, expresa política. Taimí Rodríguez Miranda y Alain Michel Rodríguez Miranda, hijos menores de edad de Ana Iris. E incluso los 4 perritos de esta familia de opositores siguen sin su hogar. Martes 27 de junio del año 2023, hoy es el día número 42 de esta protesta anticomunista en el que Ana Iris Miranda Leiva, portando el cartel abajo la dictadura comunista, Adairis Miranda Leiva, vistiendo el pullover que dice Patria, Vida y Libertad, y Fidel Manuel Batista Leiva firmando, llevamos 42 días hoy exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva y para nosotros. Desde este albergue, ubicado en la calle Cristino Naranjo, entre 4 y 6, reparto Ciudad Jardín, y como decíamos, hoy llevamos 42 días exigiendo el derecho a la vivienda para nuestra familia Miranda Leiva, debido a que a causa del terrorismo de Estado de la dictadura comunista y la persecución política, llevamos 2 años y 9 meses desplazados sin hogar. Además de la exigencia obvia del derecho a la vivienda para nuestra familia, seguimos, en primer lugar, exigiendo la libertad para todos los presos políticos, porque nuestros hermanos son inocentes y no tienen por qué estar en cárceles ni mazmorras comunistas. Además de esto, seguimos denunciando al corrupto, el represor, terrorista, grupo empresarial ACUBA, dirigido por Julio Andrés García Pérez. Seguimos haciendo un SOS por nuestra familia Miranda Leiva y, por supuesto, la razón de ser de nuestra lucha anticomunista, exigir el fin de la dictadura comunista cubana que desde hace 64 años está matando a nuestro país y acabando con todos sus ciudadanos. Queremos denunciar que en el día de hoy, hasta ahora, lo más grave para denunciar es que, a pesar de estar acusado, de tener una acusación a nombre de nosotros 3 en la Fiscalía Militar Territorial de Holguín, en el día de hoy la represión comunista contra nuestra familia ha estado encabezada personalmente por el esbirro Teniente Coronel Alejandro, jefe de órgano de los esbirros de la seguridad del Estado aquí en la provincia de Holguín. El perico ripiado anda en el Lada rojo con chapa particular, vestido de civil por supuesto, y se sabe lo que lo caracteriza a él. Ves la ausencia de principio de hombre, con la burla, el hostigamiento, y así se mantiene la vigilancia, el asedio de otro esbirro bajo su mando, vestido de civil, en los alrededores del albergue estatal de Acuba. Se mantiene el patrullaje, la vigilancia de los vehículos y motos de la policía y el MININ con uniformados, y por supuesto las rondas constantes de los grupos de respuesta rápida locales. En las redes se mantienen la censura, el silenciamiento, los cortes de internet. Aquí en el terreno la situación, además de esto, es que se mantiene el silencio absoluto del represor mentiroso y corrupto intendente de Holguín, Junior Torres Almaguer. Este personaje se sigue negando a cambiarle la vivienda a nuestra madre. En este tema de la vivienda, lamentablemente se han combinado mala suerte, odio, porque nosotros seguimos haciendo gestiones personales para intentar vender o permutar la vivienda, cambiarla, y no ha sido posible. La dictadura comunista se niega a cambiarla y, bueno, como a nadie más aparte de nosotros le importa, a nadie más le importa, y a los que le importa no pueden hacer nada porque son pobres igual que nosotros, no hay como vender esa casa en lo que va aquí y completar para comprar otra. La situación por tanto, la situación es la siguiente.
que con la bendición y la protección de Dios, esta protesta anticomunista que hoy lleva 42 días va a mantenerse. Amén. Va a mantenerse hasta que Anairis Miranda Leiva, Adairis Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva, Dios mediante, logremos el objetivo del cambio de la vivienda para nuestra familia, o que en el peor de los casos perdamos la vida. Mientras tanto, esta protesta va a seguir. ¿Ustedes van a decir algo? Abajo la dictadura comunista. Abajo. Vivan los derechos humanos. Viva. Libertad para todos los presos políticos. Libertad. PCC. Terrorista. Cuba. Para la calle. La familia Miranda Leiva exige Derecho a la vivienda.